Si voy a recapitular un poquito, si ves que me falta algún dato me dices, pero voy a empezar desde la semana pasada, ¿no? Se hablaba, semana pasada y anterior, ¿no? Se esperaba el mercado los dos datos, uno de empleo y otro de inflación en Estados Unidos. En este caso, digamos que el resultado final es que el mercado dice, uy, ante estos datos de que la economía va un poco reguleras, pues la Fed va a parar la subida de tipos o que quizás las próximas reuniones no en todas suba tipo de interés, ¿no? Hay varias posibilidades. Pero claro, a finales ya del viernes tenemos el problema del Silicon Valley Bank, no cuento el otro, que no me acuerdo muy bien, que estaba relacionado, el Singular Gate creo que era, que estaba relacionado Signature, sí. Con las cripto, luego está el que tú has dicho, el Signature, y luego tenemos el Republic, ¿no? Que ha sido rescatado ayer por la tarde, noche, a última hora. Y al final, bueno, y el Silicon Valley Bank, que también han sido rescatados, ¿no? Empezamos a escuchar aquí en Europa, ayer a Lagarde, pero bueno, entre medias ya han ido soltando, también aquí en España, que tenemos un sistema financiero férreo, bueno, sonidos de 2008, ¿no? Tenemos, aquí están todos muy capitalizados, tienen mucha liquidez, etcétera. En fin, la misma cantinela, ¿no? Pero esta mañana se han reunido y por lo menos a estas horas todavía el Banco Central no ha dicho nada de esa reunión, ¿no? Qué raro. O sea, ayer tienen supuestamente la reunión, suben 50 puntos básicos y hoy por la mañana se vuelven a reunir. ¿Para qué? En este caso, pues para hablar seguramente de Credit Suisse, que ya venía mal desde hace muchos años y el verano pasado, finales, también empezó a empeorar, pero vamos, ahora se han asustado esta mañana, debe ser, han visto algo raro seguramente, no sabemos el qué. Entonces, aquí, una vez que yo creo que están todos los ingredientes puestos, la pregunta o el camino, si quieres, por donde podemos empezar a hablar es nuevo rescate a los bancos, de momento a estos pequeñitos. Bien, es verdad que lo que no sé es, estos bancos americanos, JP Morgan, que han salvado al Republic, es si van a recibir luego inyección de dinero por parte de la Fed, pero estamos ante un nuevo rescate 2008. Eso, en principio, va a seguir manteniendo la inflación otra vez disparada, porque no es otra vez que meter más dinero al mercado. Por el otro lado, los bancos centrales subiendo tipos de interés, porque no les va a quedar otra, porque es que la inflación no va a bajar. Leía esta mañana así por encima que dentro de la reunión que tuvieron ayer el Banco Central Europeo espera que este año la inflación acabe en un 5 con algo, más o menos, que veremos. Entonces, si no suben los tipos de interés, no la bajan al 2 ni de coña, como se suele decir. Y todo esto al final se traduce en que los ciudadanos, no solamente en España, sino en Europa y en el mundo, pues cada vez vamos a ser más pobres. Absolutamente. Sí, la última vez que estuve aquí, no sé si recordarás, pero yo comenté que veía, igual que era optimista, la penúltima vez que estuve aquí, relativamente optimista, la última vez que estuve, comenté que había ciertos signos de agotamiento en el mercado y que lo veía con debilidad. Y parece que se está cumpliendo, ¿eh? No quiero parecer aquí como que tengo una bola de cristal, pero se estaba viendo que había demasiada presión a la Fed para que dejase ya la subida de tipos, ¿no? Para que hiciese el famoso pivot. Y las presiones que están recibiendo los bancos centrales, la Fed y el Banco Central Europeo, son bastante importantes en este sentido. Es que, a ver, si se suben mucho los tipos, estás tensando la economía, estás encareciendo el crédito y estás llevando al límite a muchos sectores, entre ellos el bancario. Y claro, va a haber un momento en que algo se va a romper. La Fed ha estado estirando la cuerda, hasta que algo se ha roto. Se ha roto por el lado bancario. De momento hay que ver qué magnitud tiene lo que está sucediendo. Pero claro, ya la gente está diciendo, cuidado que se están empezando a romper cosas. Y vamos a parar ya, vamos a disminuir por lo menos el ritmo de subidas e incluso vamos a intentar mirar a largo plazo para bajarlo. Pero la Fed, igual que el Banco Central Europeo, no pueden desatender su obligación, que es controlar la inflación. Ahí tienen un gran dilema, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Estabilidad financiera o controlar la inflación? Y de momento parece que siguen creo yo, que de manera correcta con la actitud, por lo menos el discurso un tanto duro, ¿no? De que lo van a intentar. El Banco Central Europeo ha subido 0,50 los tipos aquí en Europa, que se habló que igual
lo hacían solo al 0,25 con todo lo que está sucediendo, etcétera, etcétera. Pero claro, es que la inflación sigue, la subyacente sigue bastante elevada. Y si empiezan ahora lo que tú decías, uno cuando ve los balances de los bancos centrales que han estado con el tapering bajando, ahora de nuevo otra vez subiendo con estas líneas de liquidez que tú hablabas de los bancos norteamericanos y también al suizo, al Credit Suisse, que le han dado una línea de liquidez de más de 50.000 millones de euros, que se dice pronto, ¿no? O sea, es que es bastante importante. Y todo esto redunda en que si no se controla la inflación, es empobrecimiento a los ciudadanos. No nos podemos conformar con una inflación del 3%. Eso de alguna manera es como, bueno, permitimos que nos roben poco a poco, ¿no? De manera diluida, que nuestro poder adquisitivo vaya diluyéndose a un 3,5% todos los años. Hombre, mucho cuidado, ¿no? Porque parece que quieren que vayamos a ese escenario. Oye, vamos a intentar conformarnos con una inflación más elevada del 2%, estructural del 3 y pico, pero vamos a dejar ya de subir los tipos de interés porque estamos apretando mucho a la economía. Es que no es fácil el juego, el equilibrio que tienen que hacer los bancos centrales. Y si me permites, tenemos que añadir que yo hablaba aquí, creo la semana pasada, que tanto desde Europa como incluso aquí la AIREF ya venían diciendo que España tiene que empezar a bajar la deuda. Pero hablo de España como hablo de Alemania, etcétera. Es decir, ahora Alemania, lo que ha aumentado la deuda con todo el tema de la energía y que posiblemente tenga que seguir haciéndolo. Y si nos vamos a Francia, nos vamos a Italia, etcétera, pero también en Estados Unidos, si todos estos países no acaban al final bajando su deuda, continuamos en lo mismo por mucho que suban los tipos. Es decir, es que el problema es que son muchas líneas de actuación y ninguna se arregla. Y cuando alguna medio se está arreglando, viene otra, porque el tema de la guerra no está solucionado. Hemos tenido suerte de que hemos tenido un invierno cálido, vamos a decir. Veremos ahora si esta parte de la primavera no es como otros años, que hace frío, etcétera, y hay que volver a tirar, ¿no? de calefacción, pero si no, vamos a tener un año muy bueno, pero a ver qué ocurre de cara a volver a aumentar los almacenes de cara a los almacenes de gas, etcétera, en todos los países de cara al año que viene. Y por lo que se va viendo de China, los resultados que van dando económicos desde China es que la economía, hombre, no voy a decir que vaya a la velocidad de la luz, pero está empezando a ir fuerte. Entonces, nos vamos hacia unos escenarios, yo no voy a decir terribles, pero que no pintan bien. Sí, bueno, el factor China, que está ahora ya, una vez que quitan las políticas anti-COVID y tal, y puede empezar a crecer con fuerza, eso es más demanda, más consumo y es un factor inflacionario, ¿no? Y que redunda en todo esto que estamos comentando. Y sí, mira, la última gran década inflacionaria que hubo en la historia reciente fue la de los años 70, ¿no? Como muchos de los oyentes seguro que saben. Y se solucionó en los años 80 con una subida de tipos muy importante. Bueno, en aquel tiempo superó el 20% los tipos de interés, la inflación se elevó hasta el 14 y pico por ciento, 15%, y se resolvió con subida de tipos, sin duda, ¿no? Una política restrictiva, monetaria restrictiva importante, pero también con un ajuste presupuestario y fiscal importante. O sea, el Estado norteamericano se apretó el cinturón, cosa que de momento parece que no está sucediendo ni en Estados Unidos ni en Europa. Hablabas de la deuda sobre el PIB. No es normal los niveles que tenemos. O sea, yo creo que hay todavía una tarea pendiente de que esto tiene, si queremos realmente afrontar el problema, hay que hacerlo desde el punto de vista monetario y también fiscal, ¿no? De déficit de los países y de control presupuestario. Y no parece que los discursos estén por esa labor, en mi opinión. Yo no veo, desde luego, que en España se vaya por esos menesteres. Y no podemos estar con una deuda de más del 100% con respecto al PIB, ¿no? Y ahí tenemos un grave problema. La situación, a ver, es delicada. Yo creo, de todas maneras, a largo plazo, siempre he dicho que la tecnología, ahora con la inteligencia artificial, Big Data, etcétera, yo creo que vamos a ir a tener una fuerza deflacionaria muy importante, que igual tiene un efecto más positivo de lo que creemos, ¿no? Yo así lo confío. En los años 80 vino por la tecnología, vino por el ordenador personal, que redujo mucho los costes, una fuerza deflacionaria muy importante que
vino a ayudar todo lo que estamos, todas las medidas que se pusieron y por lo tanto controlaron la situación tan complicada que había. Y yo creo que podemos estar en ese momento histórico parecido a aquellos años con toda esta revolución tecnológica que tenemos por delante. Pero bueno, claro, tiene que venir acompañado de todo eso. Sí, porque aquí estamos hablando de, bueno, si nos vamos a los bancos americanos, uno, el Silicon Valley, que está centrado en el nicho de las startups, pero claro, yo mi pensamiento es que igual que este banco pequeñito, para a esos depósitos sacarles un rendimiento, no tenerlos ahí parados, invirtieron porque compraron con ese dinero bonos del Estado americano. Claro, darían una rentabilidad en vez del 0,005, cosas así, ¿no? Vamos a decir, producto seguro que daba un poquito de rentabilidad. Claro, para que los oyentes lo entiendan, esos bonos, con toda esta subida de tipos de interés tan fuerte que hemos tenido, no es que no valgan nada, pero se acerca casi a la nada. Y lo que ha hecho la Fed al final ha ido y ha dicho, no, te los voy a comprar a lo que te costaron a ti. Vale. Pero es que me diga a mí alguien, que me asegure a mí alguien que un banco de aquí de España conocido, uno o los 6 más conocidos, o en Alemania, etcétera, no han hecho lo mismo. Porque recordemos, no hay hipoteca subprime. En Europa, en España, bueno, aquí algunos compañeros de nuestra profesión decían que eran las hipotecas al 120%, digo yo. Y para mí es, no, perdona. Estos bancos importantes de España también compraban hipotecas subprime para luego revenderlas para hacer negocios. Es decir, en España teníamos, que quizás teníamos menos subprime que otros países, perfecto, pero aparte teníamos subprime y las propias nuestras. Entonces, un banco importante de Francia ha podido hacer lo mismo que Silicon Valley Bank. Y más, porque claro, al ser más grande y a tener depósitos de los particulares que no de empresa, es como que muchas veces yo creo que dicen, no va a pasar nada porque estos pequeñitos clientes no se nos van a ir. Cuidadito, no empiece una oleada a nivel internacional y la gente quiera sacar todo su dinero. En Estados Unidos están los últimos gráficos que precisamente veía esta mañana. La fuga de depósitos es importante. Es importante, ¿eh? O sea, lo que se está produciendo en la banca está generando cierto pánico, porque además la alternativa muchas veces a esos depósitos es la deuda pública, que no tiene riesgo. Entonces, cuando alguien invierte en un banco, abre un depósito, por ejemplo, tiene que mirar en dónde está invirtiendo, dónde está dejando el dinero. Porque la entidad tiene una obligación de pago hacia ti. Por lo tanto, esa obligación de pago tiene el riesgo de que no se cumpla. Tiene uno que mirar qué tiene el banco, qué solvencia tiene el banco, qué activos tiene el banco que puedan garantizar que efectivamente va a cumplir con su obligación de pagarte ese depósito que tiene, que es abierto con él, ¿no? Eso en un estado como Estados Unidos o Alemania o Europa, etcétera, no hay tanto riesgo, pues porque estamos hablando de países que no van a quebrar. En un banco la gente lo percibe. Dice, oye, cuidado, que a mí me están diciendo que hay unos activos que son solventes, deuda estatal, tesorería, bonos corporativos, pero no es tan solvente como se pensaba, precisamente por lo que tú hablabas, porque cuando suben los tipos de interés, el valor de los bonos cae. Por lo tanto, esos activos que parecían tan sólidos no lo son tanto, por lo menos a corto plazo, si uno espera vencimiento y tal. Pero se está produciendo en bancos, muchos clientes están percibiendo que puede haber más riesgo de los que preveían en un momento. Voy a dejar mi dinero en un depósito para un banco que igual no tiene la solidez de balance para hacer frente a esa obligación. Tenemos un fondo de garantía. En Estados Unidos es muy importante que al final han dicho que incluso los depósitos por encima de los $250.000 no van a tener ningún tipo de problema. Eso es muy importante para garantizar la credibilidad en el sistema. Porque no se ha rescatado a los depositantes, que son acreedores financieros, pero no se ha rescatado a bonistas y a accionistas, que es lo correcto, ¿no? Al final los que invierten el dinero y los que arriesgan su dinero para invertir en una entidad, pues si la entidad quiebra, lo lógico es que pierdan su dinero. Pero los depositantes es diferente, porque el riesgo de contagio es muy, muy importante. Y de hecho se está viendo lo que decía, está aumentando la fuga de depósitos de
de las entidades bancarias en Estados Unidos. Yo en este caso voy a ser muy extremista, ¿no? En este caso, yo creo que tiene que haber un punto y final, ¿no? No puede seguir, como digo yo, metiéndose la mierda debajo de la alfombra, de la cama o del sofá, ¿no? Porque es que es un repetir, sino constantemente, año tras año, la misma historia. Es decir, puedes cambiarle un poquito el título, pero es lo mismo. Entonces, en este caso, dices, los que han invertido, bueno, si cogemos el orden de prelación a los que tienen que cobrar cuando una empresa se va a la quiebra, está claro que primero son los que tienen los depósitos, los clientes, pero a los bonistas hay que pagarles. Si queda algo, ojo, yo estoy hablando de si queda algo. Y el que a lo mejor tiene que más perder ahí es el que tiene las acciones, que es el dueño de la empresa. Pero esto de dejarle caer y de repente a los bonistas, no, perdón, tienen parte de derechos. El problema es que, claro, ya yo entiendo, y tú dices que eso se puede trasladar a que otras personas puedan sacar, o otros clientes puedan sacar, o empresas, etcétera, puedan ir sacando el dinero de ciertos bancos. También entiendo que ciertas industrias se pueden ver perjudicadas gravemente, porque haya esas empresas, a lo mejor sí que son líquidas, pero tenían ahí todo su dinero y tiene que llegar y de repente lo han perdido todo. Entiendo que eso es un sufrimiento, pero tiene que haber un momento en que haya una purga. Y el problema es que no se ha ido haciendo bien las cosas y el día que venga esa purga va a ser lo peor. Porque fíjate, hay una cosa de... yo creo que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Que el sector financiero y el sector seguros, a la hora de productos financieros, etcétera, como que van cada vez chocándose más, ¿no? Hay un punto que quizás se unan, incluso para el tema de las acreditaciones, para ser asesor financiero, etcétera, puede que llegue un punto en que haya. Pero una empresa de seguros, cuando tú tienes un producto y la aseguradora se va, sí que hay un fondo de garantía, ¿vale? En este caso de todas las aseguradoras, que cubre todo lo que tú has aportado, es decir, todo lo que tú llevas ganado. Fíjate, en el mundo del seguro, pues si nos vamos al mundo financiero, no. Al mundo financiero, no. Yo creo que lo que hay que empezar a hacer quizás es a exigir que ocurra lo mismo en ambos lados, porque de esa forma quizás se harían menos tonterías. Sí, yo creo que mucha gente no sabe que cuando se abre un depósito en el banco, realmente el banco no mantiene tu dinero en una caja fuerte y simplemente uno va y lo recupera. No. Realmente están utilizando un sistema de reserva fraccionaria donde se están, por decirlo de alguna manera, apalancando y pudiendo conceder muchos más créditos de lo que realmente tienen en sus reservas, ¿no? Y ahí la banca, bueno, pues les establecen unos mínimos de garantía, pero que son muy pequeños. Es decir, efectivamente está el riesgo de que mucha gente piensa que son inversiones. O sea, un banco es un ente absolutamente seguro. A ver, es seguro porque tiene el Banco Central, que se le conoce también como prestamista de última instancia, que viene al rescate, como está pasando ahora mismo. Es decir, ¿por qué están los bancos centrales? No se podría hacer esa pregunta. Precisamente para que entidades, sobre todo si son sistémicas, como lo es Credit Suisse, pues no quiebren. Porque realmente la banca comercial está siempre en un equilibrio de quiebra constante, porque emite mucho más crédito de lo que realmente tienen reserva de legal, ¿no? No hay un coeficiente de caja del 100%. Y bueno, y eso lo tienen que saber. Es verdad que cuando tú inviertes en productos de inversión, tú ya el activo no lo tienes en el balance del banco. Tu activo realmente está en una entidad intermedia y tú al final eres propietario o dueño, tienes los derechos sobre ese activo que has adquirido, que puede ser acciones de una compañía o bonos de una compañía o deuda estatal, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay cierta seguridad. Si quiebra un banco, para aquellos que tienen fondos de inversión, por ejemplo, con un banco, pasó con Caja Madrid. Si quiebra el banco, no pasa nada con esos partícipes de fondos de inversión. Habrá un impasse donde no puedan probablemente hacer liquidar posiciones o hacer nuevas aportaciones, pero bueno, vendrá el regulador, provocará algún tipo de intervención, ¿no? Para que poco a poco el banco pueda seguir o provocar una absorción, una fusión, como está pasando con Credit Suisse, que se habla de que se va a fusionar con UBS. Eso pasa en la banca, están casi, a medida que va habiendo quiebras, se les insta a que se vayan fusionando, se vayan uniendo precisamente para recapitalizarse. Bueno, pues eso es lo que puede pasar con inversores que tengan sus participaciones en fondos, en ETFs, en acciones, que durante un impasse de tiempo igual no puedan operar
pero en principio no tienen ese riesgo de entidad, ¿vale? Si la entidad quiebra como tal. Otra cosa es el depositante, porque el depositante sí que tiene el dinero en el balance del banco, que es lo que ha pasado con la americana, ¿no? Con la de Silicon Valley. Y bueno, claro, ahí tiene que haber un fondo de garantía e incluso en último término el Estado para decir, porque como empiece el pánico bancario, entramos en un problema mayor. Había un relato muy interesante de un empresario en Twitter que luego se ha hecho eco en algún medio de comunicación, que relataba, porque tenía el dinero en Silicon Valley Bank, y relataba los momentos en los que empezó a tener problemas para operar con su cuenta. Y empezó a ver la tormenta que se le estaba avecinando. Y el miedo que él tenía como negocio, decir, es que puedo perder, tenía 2 empresas, puedo perder todo, la tesorería. Y oye, es que no puedo pagar nóminas. A lo mejor el negocio sigue en marcha, pero normalmente una empresa necesita un colchón de tesorería para pagar nóminas, para pagar proveedores, y como de pronto eso desaparezca, es un problema. Pueden quebrar empresas y si quiebran empresas, pues, fíjate, ayer nos contaba aquí una persona del mundo del emprendimiento y tal, que en Estados Unidos la empresa, como no pague las nóminas, tiene que cerrar. Claro. O sea, por ley no puede seguir funcionando si no paga las nóminas. Igualito que aquí. Claro. Fíjate qué problema. Por eso salió Biden diciendo, depositantes, sin ningún problema, incluso por encima de lo que el fondo de garantía de allí avala, ¿no? O garantiza, valga la redundancia, $250.000, no os preocupéis, porque eso hubiese sido un problema mucho mayor. Pero ojo, que está por ver qué más se rompe, porque los tipos de interés yo creo que van a seguir subiendo. Es verdad que las expectativas o las probabilidades de que superen el 5,25, que hace unos meses estaban ya en torno al, digo a final de año, ¿no? Estaban más del 70%, han bajado. Ahora a final de año se estima que puedan estar por 4,5, 4,25, pero bueno, no sé si es lo que van a hacer Powell, ¿no? La Reserva Federal y el Banco Central Europeo, porque la inflación sigue descontrolada, ¿no? Ya estamos a puntito de terminar, Enrique. De cara a los oyentes, rápidamente, cuéntales dónde te pueden encontrar, si vas a dar ahora algún curso, algún webinario, lo que quieras. Bueno, me pueden encontrar en Twitter con el usuario Valdecantos, mi apellido. En Instagram soy menos activo, pero soy Enrique Valdecantos. Y luego en la página web donde impartimos algunas charlas, algo de formación, que es precioyvolumen.com, precioyvolumen.com. Bueno, ahora estoy en una formación en medio, pero dentro de poco hago un seminario sobre teoría de Elliott, que es una manera de análisis técnico de la que fui muy, muy fanático cuando empecé, hace ya más de 16 años. Luego me desencanté, pero con el tiempo uno va madurando las ideas y voy a hacer un seminario precisamente sobre teoría de Elliott de una manera crítica, ¿no? Porque como todo el análisis técnico o el análisis fundamental o la macro, la micro, no creo que todo sea blanco y negro. Y para aquellos que les guste el análisis técnico, creo que hay cositas del enfoque de Elliott que les podría resultar interesante. Bueno, eso es lo que tengo más cercano. Ok, pues un placer como siempre, Enrique. Que pases buen fin de semana y nada, nos despedimos de cara a ti y a nuestros oyentes. Pues un placer y buen fin de semana a todos. Chao. Un saludo.